¿Qué tal? En este video les mostraré el modo o proceso para hacer corrección diferencial por lote o procesamiento por lote en Pathfinder Office. Para esto vamos a utilizar una herramienta de procesamiento la cual está incluida dentro del Pathfinder Office. No necesito tener archivos abiertos ni nada. Ok, vámonos a utilidades, procesar por lote. En procesar por lote puedo seleccionar o programar una gestión de volumen de archivos para procesar. Esto es recomendado para gente que tiene muchas cuadrillas simultáneas del sistema de información geográfico. Primero nos vamos a nuevo, le damos un nombre, le damos prueba en este caso. Vamos a dar prueba de YouTube, le damos a aceptar y aquí comenzamos a configurar nuestra plantilla de trabajo. En este caso no voy a transferir ya, supongamos que tenemos todos los archivos ya descargados. Okay, y los tengo consolidados en un servidor que ahora lo voy a gestionar, que va a estar en Pathfinder Office, voy a gestionar el procesamiento. Vamos a corrección diferencial y le digo exportar al final. Este comando de usuario son especificaciones adicionales que veremos en videos posteriores. Bueno, acá mantenemos carpeta de proyecto actual para la salida de los archivos, es importante, y acá proyecto de selección para seleccionar manualmente en caso de que yo quiera exportar esos proyectos. Acá permite que sobrescriba los archivos. No lo vamos a dejar así, le vamos a quitar que no. Y aquí entra el asistente de procesamiento. Este asistente de procesamiento es el mismo que hemos visto en los videos anteriores, así que lo vamos a configurar igual, solo que usando un archivo base descargado en mi computadora, que le vamos a examinar. Ponemos el archivo base, abrir, y vamos a decirle que extraiga vamos a usar la posición, vamos a decir que extraiga el archivo, vamos a usar una posición mejor, en este caso la posición que ya conocemos o que ya le dimos para ese archivo base, que es NTG. Okay. Ya con eso le digo siguiente, todo esto lo mantengo igual por defecto, y aquí me dice cómo quiero exportar. En este caso vamos a exportar como un ASCII. Tengo todas estas opciones para exportar, que cada vez que me procese me dé el archivo corregido del core y me va a dar el exportado. En este caso vamos a usar el ASCII configurable, le damos acá propiedades. Y en esta parte de propiedades, en sistema de coordenadas, esta parte es importante, ponemos acá usar, le cambiamos el método de entrega de latitud y longitud, que serían las geográficas, a UTM. ¿Okay? Lo estoy configurando para usarlas acá en Panamá. Usar que use la altura EGM96, el modelo GBD, le damos a aceptar. Le damos acá a aceptar, ¿okay? Y terminar. Estas configuraciones de salida también las explico en un video que ya tengo en el canal, dejaré el video en la descripción. Seleccionamos los archivos, pueden ser bastantes porque esto es un mecanismo automático, y él inicia la autogestión de procesamiento. Carga los archivos, inicia el procesamiento, me entrega todo. O sea, hace todos los ejercicios que hemos visto manualmente de una forma muy automatizada. ¿Okay? Aquí simplemente nada más cuestión de esperar, y aquí tenemos el resultado y él se encarga de exportarlo. ¿Okay? Este reporte va a estar en la carpeta de salida del archivo .core y lo voy a poder revisar si gusto más adelante. Ok, quiero volver a hacer play, puedo parar el video, puedo ajustar las configuraciones, puedo imprimir este reporte, puedo guardar este reporte y puedo ver más detalles de los reportes o un resumen del reporte y los tiempos de procesamiento. Tengo todas estas opciones en la parte superior. Bien, acá tenemos el archivo. En la carpeta de default tenemos el archivo corregido, ahí está la ruta por lo menos para Windows 7. Okay. Y acá tenemos el exportable, en este caso los ASCII los tengo en función a cada archivo, tengo un conjunto para cada archivo, líneas punto. Cabe señalar que lo puedes abrir como un TXT, ahí no hay mayor problema. ¿Okay? Estas son las definiciones, o sea, lo que es la etiqueta que yo le puse a cada punto, y acá están las coordenadas tanto en geográficas como en UTM. Bien. Acá también estamos revisando los otros archivos, los otros exportables, los otros entregables, y como ven, todos me muestran sus salidas. Bien, espero que el video les haya sido de utilidad y que la herramienta le puedan sacar provecho para procesamiento y exportar datos de forma masiva. Cualquier consulta a la orden. Saludos y gracias por vernos.